para dar una mirada a nuestra contingencia nacional, cómo se abordan algunos temas urgentes, como las mitigaciones de las alzas de las tarifas eléctricas. Estamos junto al diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Hola Bárbara, buenas tardes, un gusto de saludarte. Igualmente, diputado, están dando vueltas distintas propuestas. El gobierno ha anunciado un proyecto para triplicar los subsidios que se habían anunciado previamente, justamente para mitigar estas alzas. ¿Qué le parece el anuncio o el preanuncio? A ver, el anuncio que obviamente tiene que estar acompañado de un proyecto de ley, porque esa es la parte gruesa, ¿no es cierto?, de este anuncio, me parece que es asumir con sentido de realidad un problema enorme que se había generado, primero con las alzas de las cuentas de luz, que es un proyecto que se inicia por allá por el 2019 en el marco del estallido social, luego el 2020 con todos los temas, ¿no es cierto?, de la pandemia. Quiero hacer un poquito de historia porque no es que parta ahora solamente con la votación del mes de abril de este año, sino que este es un proceso que se arrastra y que cada vez que uno chutea, permíteme decirlo así, deudas, obviamente que te aplican intereses por reajustes. Entonces, decir hoy día que nadie se esperaba que esto sucediese, me parece bien fuera la realidad. Ahora, como solo habíamos logrado en la discusión de la ley de presupuesto del año pasado, en la Comisión Mixta de Presupuesto, un subsidio para el 40% de las familias de menores ingresos, esto es para 1.500.000 hogares, obviamente que eso es insuficiente, eso requería más recursos. Y hoy día el gobierno lo que ha dicho es, ok, vamos a llegar hasta 4.700.000 hogares, estos son aproximadamente 10 millones de personas y con eso tú cubres no solo el 40% más pobre, sino que te acercas al 70% de la población, digamos, con menores ingresos o incorporas a personas, familias y hogares de la clase media, digamos, que están ahí bien al borde a veces de caer por estas alzas en una situación de insolvencia económica. Y ha dicho el gobierno que esto lo va a financiar con un par de ideas. Uno es un impuesto verde a la generación de energía a partir del carbón, es decir, a las termoeléctricas, dicho en castellano antiguo, con un alza ahí de tributos que me parece razonable. Lo segundo es que por la mayor recaudación justamente de las alzas de tarifa, en el fondo tu mayor alza da mayor IVA al gobierno y que ese dinero lo va a redistribuir de esta mayor recaudación de IVA a un subsidio de la luz o a las cuentas de luz, es decir, redistribuye simplemente recursos que saca de un bolsillo y la mete a los otro bolsillo en la vuelta. Y lo tercero que yo creo que es una discusión de más largo plazo, Bárbara, tiene que ver con una cuestión que hay que enfrentar en algún minuto. Solo te doy un dato muy general, digamos, porque requiere harto más detalle. Hoy día en la generación eléctrica todos los temas a partir de energía verde se pagan a un precio, por ejemplo, la energía solar o fotovoltaica, aproximadamente $60 el megawatt, pero la generación hidroeléctrica que va desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana se paga a $400 el megawatt. Entonces ahí tenemos una distorsión importante que creo que en un minuto tenemos que enfrentar, porque obviamente eso pega fuertemente en la tarifa de la luz. En el caso de aumentar el impuesto al carbón, bueno, conversábamos recién con el senador Provence, él dice, ojo, que en realidad ahí está pasando el alza de un lugar a otro, porque si sube el costo de ese tipo de generación, también se va a traspasar a los usuarios. Es lo mismo, pero de otra forma. O sea, pero no totalmente, porque la mayor parte hoy día de la energía es hidroeléctrica, es también con energías limpias y por eso creo que va a abrir la otra discusión, es decir, cuánto pagamos por energías limpias, porque ahí sí que tenemos una distorsión. O sea, si tú pagas por energía limpia $60 por mega producido y con la hidroeléctrica pagas $400, perdón, por mega producido, ahí tenemos una distorsión de precios muy fuerte y en ese sentido creo que hay que enfrentarlo. Ahora, lo que ha dicho el senador Proens, pero obviamente a quienes hoy día está utilizando el carbón y que sigue siendo un buen negocio, bueno, que pague más y por la otra vía, ¿no es cierto?, de esta mayor recaudación de IVA por la alza de las cuentas, que obviamente el gobierno lo devuelva al bolsillo de los usuarios a través de este subsidio. Aquí Pero no es lo hay mismo al fórmula final, porque perfecta, igual la gente va a tener que pagar un alza en su cuenta y eso, claro, se lo van a devolver, pero el efecto al final pero te tendría. digo algo, Bárbara, es menos terrible que lo que finalmente se aprobó con la ley corta de ISAPRE, que en el fondo te devuelven un poco de plata en un bolsillo y te sacan bastante más del bolsillo para pagarle después a la ley ISAPRE.
si me permites No, pero decirlo no de nos esa forma. conformemos con males, o sea, la idea es No, que no, hagan las no, cosas mejores y no que sean peores o Bárbara, menos lo que malas que otras. sucede, pero Bárbara, es que tu punto es bien valioso lo que tú me dices. Lo que pasa es que yo veo que aquí no se quieren enfrentar algunos temas que son bien de fondo. O sea, el primero es que tenemos que hacer este cambio en que pagamos por mega, ¿no es cierto?, producido en lo hidroeléctrico y en las energías limpias. Eso es lo primero. Lo segundo, que es súper fácil en un momento complejo del país decir aplacemos las alzas, pero después nadie se quiere hacer cargo de lo que significa aplazar esas alzas. Yo por lo menos quiero No. ser responsable y decir, yo cada vez que aplazo, entonces me van a aplicar intereses, reajustes, y eso hay que hacerse cargo y no decir hoy día, oye, no sabía, no me lo dijeron, no me advirtieron. Yo creo que en estas cosas hay que hacerse cargo. Diputado, es que eso también es un punto relevante porque hay varios compañeros suyos que han acusado al ministro de haberlos engañado, haberle dicho las cosas distintas u omitido parte del escenario que ahora estamos viendo. Usted ha sido de los pocos, que no es el único que lo ha defendido o dice algo distinto. ¿Por qué? Cuál es su verdad, digamos? ¿No les informaron o no les interesó saber o se informó de una forma maliciosa en el que esto no se dio a conocer? Yo me interesa lo que has dicho porque es casi en la perspectiva constructivista como tú lo has preguntado. ¿Cuál es la verdad que a mí me tocó ver y vivir? En el marco de la discusión del presupuesto del año 2024, esto es en la subcomisión o en, mixta de presupuesto de octubre del año pasado, el tema del alza de las tarifas eléctricas salió muchas veces. Y el ministro advirtió, el ministro Pardo, yo estuve en esas conversaciones, soy testigo de aquello y por eso hablo en primera persona, de que estas alzas iban a ir de un 40-50%, es decir, que era una alza muy compleja para los bolsillos de los chilenos. Y lo que nos jugamos en esa oportunidad fue que al menos tuviese un subsidio. De hecho, había una cifra inicial que era de 80 millones de dólares que ni siquiera cubría el 40% de menores ingresos, de hogares de menores ingresos. Y nos jugamos por llegar a 120 millones de dólares para cubrir este 40%, que en general en las políticas públicas es el sector más vulnerable del país, llegar al menos a ese porcentaje de población para igualarlo, Bárbara, con lo que sucede, por ejemplo, con los subsidios al agua potable, que también está destinado al 40% de menores ingresos. Finalmente logramos eso, pero sabiendo que iba a haber un problema mayor con todo el resto de las familias, ¿no es cierto?, que están en ese rango, llamemos de sectores medios, medios bajos, que cualquier alza de 30, 40 mil pesos impacta fuertemente en su economía. Y para eso se requerían nuevos recursos. Y de hecho yo he planteado por qué, si estamos todos de acuerdo que necesitamos nuevos recursos, aprobemos de una vez por todas elusión y evasión de impuestos, por ejemplo, que eso no son nuevos impuestos, no es alza, simplemente cobrar a los que hoy día no están pagando. Se habla de 5.000 millones de dólares, 3.500 para la PG universal, pero hay disponibilidad y recursos. Esta posibilidad de los subsidios, ¿no es cierto?, perdón, impuestos verdes o la redistribución del IVA, pero de cualquier forma, Bárbara, se requerían nuevos recursos para llegar a más población y yo por lo menos lo que puedo decir con toda franqueza y transparencia es que esa discusión yo sí la escuché en octubre del año pasado y a lo mejor tengo la mala suerte de tener buena memoria, no sé, a lo mejor debiera ser como memento y perder Otros tienen algunas buena cosas de la suerte, memoria. quizás otros tienen buena suerte de tener mala memoria o memoria selectiva. Pero yo prefiero en el tema político, por lo menos en mi gestión, como parlamentario, fui jefe de bancada, hoy día soy vicepresidente de la Cámara, por lo menos tener buena memoria y hacerme responsable de las decisiones que tomo. ¿Usted apoyaría eventualmente una interpelación al ministro en la que él pueda explicar todo esto? ¿Qué es lo que se informó? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo se va a mitigar? O sea, si se reúnen, obviamente la votación, no tengo ningún problema en esa interpelación. Creo que es bueno que el ministro explique, es una facultad que tienen los parlamentarios y si eso se da, obviamente que lo haga, que dé esa explicación. En esto quiero ser bien cuidadoso porque estoy ahí en una doble militancia, ¿no es cierto? Vicepresidente de la Cámara por un lado y por tanto tengo que respetar las facultades que tienen las y los parlamentarios. Y por otro lado, sí me parece que es necesario que se haga mucha luz respecto de este tema, valga la redundancia, mucha luz en un tema que siendo de la luz ha sido bastante oscuro a rato. ¿Usted votaría a favor de una interpelación? Yo votaría a favor de una interpelación, pero en la perspectiva de que el ministro explique todo lo que se conversó, y yo por eso también lo digo abiertamente. Esta es una discusión, por lo menos, que yo escuché con alto nivel de precisión en octubre del año pasado, por tanto, para mí no es una discusión nueva.
Uno diría considerarlo como una oportunidad, más que como, Yo creo como que un es una castigo, un oportunidad, problema. yo creo que es una oportunidad para que explicite, es una oportunidad también para hacer memoria. Yo en esto quiero volver a eso, Bárbara, si tú me lo permites. O sea, yo creo que es súper bueno explicar que esto partió el 2019, fue una iniciativa parlamentaria, quienes la presentaron, quienes votaron a favor, quienes lo volvieron a hacer el año 2020, no con el afán de buscar culpables, sino con el afán de decir, mira, este era un problema enorme, en una situación compleja, nos hicimos responsables de esto tiene estas consecuencias, ok, ¿cómo abordamos hoy día las consecuencias? Pero no esto que yo a rato escucho como que esto nos pilló por sorpresa, no lo vimos venir, que es una frase que se ha hecho lamentablemente muy recurrente entre nosotros. Uno podría pensar que obviamente en el minuto del estallido, por el tema político y la presión que había en ese momento para descomprimir una crisis, pudo ser acertado, eso cada uno valorará, pero es más difícil de entender por qué pasaron tantos años en que nos abordó, porque esto se volvió a renovar, como dice usted, el 2020, ya estamos en 2024. Porque cuando se presentan esos proyectos de ley, se establecieron en esos proyectos los plazos en que esta deuda se pagaba y justamente ese plazo partía ahora el 1 de julio. Entonces algunos han propuesto, hagamos otra ley para volver a postergar esto, porque a mí me parece un error, porque Ya, simplemente pero vamos a el volcar problema esa no es deuda. solo, perdón que lo interrumpa, el problema no es solo Sí, el sí. pago, sino que se siguió congelada la tarifa todos estos años, porque la deuda si hubiera sido solo de un año, uno podría ver si se posterga o no el pago, pero es que se siguió acumulando. Bueno, porque el 2020, en la situación que estábamos y con lo que había ocurrido el 2019, yo me imagino que quienes votaron en ese minuto, yo aquí, por eso, Bárbara, me parece súper bien que exista esta interpelación, para que estas cosas se expliquen y les expliquen también quienes presentaron esos proyectos de ley. Yo llegué en marzo del 2022, entonces no me conozco mucho toda la historia, digamos, al detalle, pero entiendo que obviamente se congeló durante todo este tiempo las alzas y probablemente ese fue el error, pero yo lo digo ahora a posteriori, porque a lo mejor en medio del asedio del 2019 o de la pandemia del 2020, tú lo único que querías era que la gente no te linchase en la calle, pues, no sé, a lo mejor eso fue un motivo para tomar esta decisión que hoy día tiene estas alzas de luz muy fuertes entre nosotros, digamos, casi un 40-50% en algunos casos. Viendo las propuestas que se ha hecho por parte del gobierno, en los plazos en que se está aplicando esto, ¿qué espera usted que ocurra brevemente en estos próximos días? Yo espero que brevemente, por lo menos pasen un par de cosas. Lo primero, y yo vuelvo a hacer este llamado, pues vemos ilusión y evasión de impuestos que está en el Senado, porque no sé por qué eso sigue esperando, porque tiene varias aristas, no solo recursos que pudiesen servir en estos subsidios, sino que todo el tema de ilusión y evasión hoy día para combatir el crimen organizado. Yo aceleraría la aprobación de ese proyecto. Lo segundo, que si estamos todos tan preocupados, que es lo que he escuchado de todos los sectores parlamentarios, desde la izquierda a la derecha respecto a estas alzas, entonces le demos suma urgencia a la discusión de este proyecto, esta propuesta que ha presentado el gobierno. Y lo tercero que espero es que hoy día que vamos a votar, ¿no es cierto?, esta votación de 2 días para octubre y las alzas a estos 30.000 millones de pesos adicionales que habría que pagar por voto, ¿ah? Eh, que lo rechacemos hoy día, pues, y que aceptemos la propuesta del gobierno porque sería difícil de entender para la población y también para mí en lo personal, que por un lado digamos que la gente necesita subsidios y al mismo tiempo el mundo político se aumenta en 30.000 millones de pesos su recaudación por votos. O sea, usted dice que la Eso me gente lo encantaría vería que pase. mal, claro, respecto a las prioridades, es decir, dado que los recursos son tan escasos, ¿por qué se privilegia una cosa por sobre la otra? Pese a que es injusto hacer ese análisis, porque hay cosas que son bien importantes igual, no porque sean las más importantes, no dejan de serlo. Yo sé que puede razonar injusto, pero creo que tenemos que aprender del pasado. Yo me imagino que el año 2019, cuando se votó la postergación de las alzas, a todo el mundo le pareció justo, razonable, lo mismo el 2020 y hoy día estamos pagando las consecuencias. Entonces, por eso le quiero dar una vuelta adicional. Puede ser justo, pero creo que en medio de esta discusión que tenemos hoy día pública, de la preocupación de las personas, no creo que tenga buena vitrina, que sea entendible por las personas, no porque la gente no pueda reflexionar, sino que costaría asumir que por un lado el mundo político demuestra preocupación por estas alzas, pero al mismo tiempo demuestra preocupación por recaudar para nosotros mismos más dinero. Yo creo que eso Claro, sería que bien en un lado incomprensible para las personas. en un lado se preocupa y en el otro se ocupa cuando les conviene.
Eso podría generar un poco de O ruido. sea, yo creo que es Ahora, una a propósito conclusión de, a la que es fácil llegar. Sí, tenemos elecciones pronto, hemos visto la encuesta, el gobierno ha ido repuntando un poco, ha tenido hartos roces dentro del mismo oficialismo, ustedes están ahí como un poquito dentro, un poquito afuera. ¿Cómo ven la relación con el Partido Comunista? Han tenido varios roces en la gira, por la postura del presidente con Rusia, con Venezuela. La salida del asesor Lagos también ha generado hasta incluso la prisión preventiva del alcalde sí, Jadwe, que no tiene que ver directamente con el gobierno. sí. Mira, puedo partir por lo de Lagos, si tú me lo permites. Yo dije el otro día y lo vuelvo a reiterar, un asesor no puede brillar más que su jefe y no puede ser más noticioso el asesor que su jefe. Y cuando uno trabaja en el gobierno, y lo digo yo, he sido directivo de gobierno, director de servicio, gobernador en Concepción, Ceremi, no, el asesor no puede brillar más que su jefe o meter más líos que su jefe. Y en ese sentido creo que el Lago no lo entendió y a mí me parece bien la decisión que tomó el gobierno de pedirle que renunciase o pedirle la renuncia derechamente. Y en esto, claro, el derecho a pataleo está consagrado en la Constitución chilena, pero eso es, po. Un asesor es un asesor y tiene que cumplir su rol en el gobierno y tú cuando estás en un gobierno sabes el día que llegas, pero no tienes clara el momento en que te puedes ir. Eso es parte esencial de ser asesor o persona de confianza en un gobierno. Ahora, respecto al Partido Comunista, obviamente que tiene tensiones, pero a mí me parece que lo que ha hecho el presidente va en la línea correcta, es mostrar más un espíritu más, de centrarse más en los problemas del país, salirse un poco, ¿no es cierto?, de su carga ideológica. El presidente además lleva las relaciones internacionales, tiene todo el derecho a plantear el presidente lo que él estima conveniente, me imagino, con sus equipos asesores. A veces uno tiene discrepancias con el presidente en algunos de estos temas. Para mí las dictaduras son dictaduras, los gobiernos autoritarios son todos gobiernos autoritarios, y no, uno no va haciendo distinciones. Pero ok, si a alguien no le gusta lo que está haciendo el presidente, tiene el derecho a plantearlo, como lo ha hecho el PC, pero el presidente es el que conduce el gobierno, no los partidos. Esto en medio de las negociaciones para armar las parrillas de candidatos, ¿cómo van ustedes en eso? Porque no ha estado exento de algunas polémicas, llegan a un acuerdo, en la medida que todavía hay que avanzar en algunas cosas pendientes, desde los partidos amenazan con ir con candidatos en todos lados, lo vemos también en la oposición. Así es, bueno, mira, yo creo que el tiempo le ha dado tanto la razón a Elwin en muchas cosas, como que esto, de la medida de lo posible, uno quiere orden, pero a veces ese orden tiene que ver también con las personas, las pretensiones de los partidos. No ha sido fácil armar una, digamos, una parrilla de candidaturas, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, gobernadores regionales, consejeros y consejeras regionales también en el mundo del oficialismo, y en eso se ha incorporado la democracia cristiana por la diversidad de partidos. Pero también te quiero decir que a mí me ha sorprendido muchísimo, y lo digo esto, que genuinamente me ha sorprendido el nivel de dificultad que también ha tenido la derecha para poder ordenarse, teniendo, digamos, a veces la mesa bastante servida con los problemas del gobierno, del oficialismo, la capacidad a veces que tienen de autogenerarse problemas. Yo creo que va a haber un orden al final, vamos a tener una elección que va a ser muy competitiva en octubre. Yo siento, y esto es una opinión política, obviamente personal, que la derecha está sufriendo hoy día un poquito el síndrome de la fábula de la liebre y la tortuga. ¿Ah? La liebre, la derecha, la tortuga, el oficialismo, y se siente a veces tan ganadora que comienza a quedarse dormida y que la tortuga le puede ganar. Ojo con eso, porque veo que ese fenómeno está hoy día ocurriendo. ¿Qué le pareció la propuesta del exministro Jackson de una lista parlamentaria unitaria y una primaria? A ver, yo creo que carece de sentido en realidad la propuesta del ministro Jackson por una cuestión de orden ideológico y práctico, Bárbara. Lo digo muy simple. En lo ideológico, porque es muy distinto algunos partidos de otros. La democracia cristiana, del Frente Amplio, tenemos posiciones distintas del PC. Una cosa es ir en un conglomerado grande en donde tú marcas tus diferencias, hacer una sola lista, porque ahí comienzas a confundir a las personas. Pero lo segundo, por una cuestión de orden práctico.
En una lista parlamentaria, por ejemplo, voy a dar el caso del lugar que yo habito, que es Concepción, la región del Biobío, donde tú eliges 8 parlamentarios y parlamentarias, meter 22 partidos está difícil. Entonces, en general, lo que ha pasado desde el 90 hasta acá, esto no es nuevo, es que, por ejemplo, el mundo de la centroizquierda o la izquierda ha ido en 2 listas, y creo que eso es lo que va a suceder también el próximo año. Entonces, en ese sentido, creo que es una propuesta bien intencionada la de Jackson, pero que carece de sentido práctico y también genera un problema de carácter más político. Y una última cosa muy, muy breve, no tenemos tiempo. El debate que se ha generado respecto al origen de la politización del Instituto Nacional de Derechos Humanos, un debate que abre Lorena Frías, ahora diputada, antes directora. ¿Qué le parece? Ella dice que ya empezó con Sergio Mico, con su llegada. No, yo creo que el INDH se ha equivocado, se politizó, hoy día responde solo a un sector de la población, a una mirada de un sector político, y lo quiero decir en términos mucho más elegantes. Creo que el Instituto de Derechos Humanos hoy día necesita de una autorreflexión para ver si ese instituto le hace sentido hoy a la ciudadanía. En mi opinión, no. El otro día estuve en un debate, en una conversación con la diputada Fríes. Yo creo que el INDH se ha alejado de lo cual o para lo cual fue creado y tiene que retomar su camino, o si no, simplemente es un instituto que le habla solo a un sector del país y obviamente al resto de los chilenos, incluido a mí, hoy día me dice muy poco. Muchísimas gracias, diputado, por conversar con Gracias a nosotros. ti, Bárbara. Buena semana. Cuídate. Chao, chao, gracias. Igualmente. Invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.